Que Dios les bendiga. La verdad me quedo muy impresionado, impactado siempre de ver a este remanente de Dios, a este pueblo bendito que el Señor nos ha dado a pastorear, de que no lo detiene nada ni nadie. Estamos aquí los que nos declaramos necesitados, pero muy necesitados del Señor, que tenemos hambre y sed de la justicia y sé que seremos saciados. De verdad, mis hermanos, con todo mi corazón, yo agradezco a Dios por la vida de ustedes. Agradecemos al Señor por el pueblo que pastoreamos, por las ovejas que el Señor pues ha traído, ha añadido, se han convertido o son familia de ustedes también, y que por ser parte de ese núcleo familiar todos están integrados en esta congregación. Que Dios los bendiga, los bendecimos con todo nuestro corazón y sigan adelante, porque sé que Dios va a recompensar ese esfuerzo que ustedes hacen. Hoy fue una noche maravillosa, de una presencia exquisita. En medio de la adoración podíamos sentir que el Señor estaba y está en medio de nosotros, y eso nos da la esperanza de que vienen tiempos mejores para cada uno de nosotros. Amén. Bien, mis hermanos, quisiera aprovechar el tiempo para entrar de lleno al tema de hoy. Quiero meditar una vez más con ustedes de la palabra de Dios, y quisiera pues que juntos estemos atentos y que podamos tomar en cuenta esta palabra, y que no dejemos caer ninguna palabra a tierra, porque sé que esta palabra la necesitamos, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdame, Señor, para poder exponer esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Te suplico, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo el que siembre en nuestros corazones la palabra, y que esta palabra pueda dar frutos al 100%. Por favor, toma mi vida, úsala, Señor, de acuerdo a tu voluntad, y que cada familia que está representada, Señor, tome la porción que a ellos directamente tú les entregas. Que todos juntos, agradecidos, podamos recibirla, guardarla, retenerla, procesarla para que dé los frutos necesarios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero pues primeramente hacer una reflexión de lo que el Señor nos ha permitido aprender o ver en las Escrituras en estas últimas semanas. Tengo que decir una vez más de que sigo impactado estudiando el libro de Daniel y viendo las cosas que ahí sucedieron y las cosas que fueron tomadas por aquellos creyentes de una manera sabia, de fe y perseverante, para poder ver los resultados a favor de ellos. Usted sabe que hemos venido hablando de los secretos de los antiguos. De Daniel he entresacado en toda esa historia acerca de los 3 tiempos de oración al día, de la consagración, del ayuno que él practicó, o los ayunos. Y el día domingo estuvimos hablando de la adoración, de los beneficios de esa adoración. Han sido aproximadamente 6 enseñanzas basadas en el libro de Daniel, y aún tengo una más que no sé cuándo la voy a dar. Hoy no vamos a hablar directamente de Daniel, pero me está sirviendo mucho el seguir meditando en el ejemplo de Daniel, en el testimonio de Daniel, porque me doy cuenta que además de las cosas que ya mencioné, que son como secretos que ellos tenían para salir victoriosos en momentos difíciles, entre las cosas que también he captado en ese libro, tiene mucho que ver con las actitudes de estos creyentes, es decir, de Daniel y sus compañeros. La actitud de ellos, o las actitudes de ellos, tienen mucho que ver, se suma a las 4 cosas que tiene que ver con esos secretos. Y la Biblia dice, por ejemplo, de que la actitud de Daniel era que fue un hombre muy humilde. Oiga lo que le estoy diciendo, un hombre muy humilde.
de tal manera que se mantuvo siendo fiel en cada reino a lo que correspondía a él hacer como el líder o la representación que él tenía en una responsabilidad bastante grande y de mucha honra, porque no podemos negar que la posición que Daniel tenía, la Biblia dice que él estaba arriba de todos los oficiales que habían en Babilonia. De tal manera que esa actitud de humildad que había en él no era más que haber sido también lleno de la presencia de Dios, porque ninguno de nosotros puede llegar a tener una actitud, una virtud que agrade tanto a Dios si no es mediante la llenura del Señor. Todos nosotros estamos dentro de esa posibilidad, porque para nosotros la Escritura dice que Dios ha prometido derramar de su Espíritu Santo. De tal manera que el Espíritu Santo en nosotros no solamente nos está ayudando a que alcancemos la meta final y la transformación de nuestra vida, porque sin el Espíritu Santo es imposible que usted llegue a la meta y que usted alcance una transformación completa. La Biblia dice de Daniel de que era reconocido por todos los oficiales, por todo el gobierno de Babilonia, como un hombre en el que se hallaba un espíritu extraordinario en él. Oiga esto, eso lo dice Daniel capítulo 5, verso 12, y también Daniel capítulo 6, verso 13. En algunas otras versiones dice que en él habitaba el espíritu del Dios de los dioses. Claro que en la cultura babilónica, que eran adoradores de dioses, ellos reconocían otros dioses de menor jerarquía. Ellos le atribuían, por lo que habían visto en Daniel, el respaldo que tenía de Dios para con Daniel, ellos le atribuían de que el Dios que tenía Daniel era el Dios más grande sobre todos los dioses, y ciertamente nuestro Dios es el único y soberano Dios que es digno de toda adoración y de toda alabanza. Entonces ellos decían de que en Daniel había un espíritu extraordinario, de tal manera que eso le ayudó a él a mantener una actitud de humildad. Y la humildad es respaldada por Dios. Dios le agrada a la gente humilde. Y Dios bendice a los humildes, y eso es lo que la Escritura dice. De tal manera, quiero decir esto, que una de las cosas, de las tantas cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros, es que Él desea y nos guía a que seamos humildes. Eso la Biblia así lo dice. Y ser humildes, sinceramente, mis hermanos, ser humildes no es tan fácil. Oiga lo que estoy diciendo, ser humilde no es tan fácil. Todos nosotros batallamos contra lo que se opone a la humildad. Todos nosotros. Hay actitudes en nuestra vida de que dejan o pueden privarnos a que nosotros podamos permitir que fluya en nuestra vida esa actitud de humildad. Ahora, quiero comenzar a decir lo siguiente: los hombres y las mujeres humildes tienen la oportunidad de ser bendecidos como ningún otro. Dios bendice a los humildes. Vamos a ver si alguien puede ayudarnos con ese carro que está haciendo ruido. Yo pensé que estaba gozoso por la palabra, pero veo que se activó la alarma. Entonces, vuelvo a la carga. Las bendiciones para el humilde, por ejemplo, quiero leerle algunos pasajes. Dice el Salmo 138:6, dice: porque Jehová es excelso, oiga esto, y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Esto dice la Biblia. Oiga qué interesante. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Fíjese que a pesar de que no le agrada al Señor la altivez en el creyente, lo sigue viendo de lejos para ver si hay un cambio de actitud.
Mateo capítulo 5, verso 5 dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y claro que está hablando de un reino venidero, pero también esto lo podemos aplicar en el presente, cómo Dios te puede hacer por la humildad a que tú llegues a ser heredero de cosas de carácter terrenal o material. Porque Dios quiere bendecirnos, darnos una vida abundante aquí en la tierra. De tal manera que esta bienaventuranza de Mateo 5:5 no solamente apunta a un reino venidero, sino que también nos habla de aquí, del momento presente, porque Jesús dijo que Él había venido para darte vida y vida en abundancia. Luego el Salmo 37:11 dice: mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. De tal manera que podemos ver, y hay muchos otros pasajes que nos dejan ver, de que Dios bendice al humilde. Entonces, esto es bien importante, mis amados hermanos, porque ya dije entonces de que en contraparte, oiga esto, en contraparte de la humildad, pues hay un espíritu que opera deformando el alma de los creyentes y la deforma con una actitud que es el orgullo. Y el orgullo, pues nosotros no estamos fuera del alcance de lo que provoca el orgullo. Quiero detenerme en esta hora para hacerle conciencia a usted, porque yo veo la necesidad. Veo la necesidad que tengamos esa buena actitud que Dios promete bendecirnos en medio de esta crisis, hermano. Hoy más que nunca que hemos estado hablando de qué cosas tenemos que saber y aplicarlas o encarar la vida con esos secretos o esa actitud para que podamos salir de esta crisis, que siendo realistas no podemos negar que todos los días se oyen noticias que podrían ser desfavorables a nosotros. Imagínense que nosotros estamos con la esperanza de que pronto vamos a entrar al templo. Y resulta que cada día o cada nueva semana escuchamos noticieros de que en vez de que aquello vaya menguando, aquello está empeorando, según pues los medios de comunicación. De tal manera que esto como que nos deja, hermano, un sentir de que aquella esperanza de entrar pronto se va prolongando, se va haciendo más largo aquello, y que no solamente el problema es de no poder entrar, sino de todo lo que está siendo afectado también en el ambiente, ¿verdad? De posibles cierres que se están planteando para dentro de poco por el repunte que se ha dado nuevamente según los noticieros aquí en Oregon y en muchos lugares. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo, y lo que yo entiendo, que para todo tiempo hay cosas que si nosotros permitimos que se vuelvan naturaleza nuestra, como son las actitudes que se vuelven un momento naturaleza nuestra, y en este caso la humildad puede llevar a que en medio de las crisis Dios te siga bendiciendo, Dios te siga sosteniendo, Dios te siga guardando, Dios te siga proveyendo, Dios siga peleando por ti, Dios siga guardando a tu familia, Dios siga demostrando su fidelidad para contigo, hermano, y se cumpla lo que está escrito, que aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no llegarán, porque has puesto tu confianza en Él. ¡Aleluya! De tal manera que nosotros tenemos que ser conscientes de que hay cosas que sí nos pueden complicar que esas bendiciones lleguen a nosotros. Una de las cosas que yo veo es que si nosotros estamos dentro de las posibilidades de que el orgullo venga un día a nuestra vida, esto es tan real porque el ser humano es tan vulnerable que por cualquier razón pueda sentirse orgulloso de algo que no lo considera un mal o un pecado. Fíjese qué interesante que nadie
pasa una administración al alma por decir o reconocer que es orgulloso. Nadie pasa al altar pidiendo que Dios lo libere del orgullo o que Dios haga algo en su vida por el orgullo. Nadie reconoce que el orgullo es un problema que le puede impedir que la bendición o la promesa llegue a su vida. Porque como el orgullo no tiene manifestaciones como las pueda tener una persona que está siendo afectada por algún espíritu diferente, vaya, un espíritu de locura, un espíritu de temor o de terror, no tiene las manifestaciones. El orgullo no tiene manifestaciones así como alguien que está teniendo convulsiones porque una potestad se enseñoreó de él. Pero el orgullo es un mal con el que debemos pelear todos nosotros, todos los días. Todos nosotros tenemos que pelear contra ese mal llamado orgullo. Y el ser humano fácilmente es afectado por el orgullo, ya sea por los logros que ha obtenido o por lo que posee materialmente. Y esto es muy importante porque el orgullo puede llegar por muchas vías. Repito, por logros obtenidos o por poseer algunas cosas materiales que son más marcadas en ellos que en otras personas. Pero puede llegar también por cuestión de cultura. Puede llegar también por cuestión de taras, que son herencias no necesariamente genético, sino que son herencias que se adquieren por costumbre, por la manera de vivir de los padres y la observación que uno tiene. Y al tener padres orgullosos, entonces los hijos tienden también a tener la herencia de orgullo por taras, pero también puede venir por ancestro, puede venir genéticamente. De tal manera que es muy fácil caer en el orgullo. Yo quiero que me preste atención porque el anhelo de mi corazón no es confrontar a nadie, porque yo también estoy dentro de esa posibilidad que un día el orgullo me quiera engañar, sino que lo que anhelo con todo mi corazón como pastor es que usted sea bendecido. Y que imagínese usted que no va a ser ni siquiera ni el pecado el que le pueda privar esas bendiciones, sino que sea una actitud de orgullo que si se mantiene por mucho tiempo, oiga lo que le voy a decir, después de que Dios le ha advertido a usted o lo ha redargüido a usted, porque Él le ha detectado un orgullo y Dios lo redarguye, y aquella persona, teniendo la convicción de que Dios lo redarguyó, insiste en perseverar en el orgullo, entonces ahí sí puede venir un espíritu a tomar control, que sería ahora un espíritu de orgullo. Entonces, hay muchas razones por qué caer en orgullo. Hay cosas que son tan fáciles para caer en el orgullo como es el orgullo familiar, repito, el orgullo cultural. Oiga estas clases de orgullo. El orgullo espiritual. Y déjeme decirle que hay continentes y países que son identificados como razas llenas de orgullo. Entonces quiero decir de que el orgullo es un mal que ha llegado a la humanidad y que puede ser contagioso también. Ahora, la Biblia dice en Mateo 23:12, para que usted vea cómo el Señor mismo, nuestro Señor Jesús, trató el asunto del orgullo durante sus días. Mateo 23:12 dice así: porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Interesante, porque entonces aquí tengo que aplicarle yo un principio entre ser enaltecido y ser humillado. Y lo que yo me doy cuenta al leer este pasaje es que el orgullo, cuando se convierte en una potestad, es la que impide que nosotros seamos levantados.
Esto es importante, que puede impedir que tú seas levantado o que yo sea levantado. Como quien dice, no lo levanto por el orgullo que gobierna su mente y su corazón o su vida. Ahora, para darme a entender un poco más ampliamente respecto al orgullo, quiero hablarle de cómo el orgullo ha sido uno de los temas que se ha tratado siempre dentro de la cristiandad. En años, por miles de años ha sido el tema que se ha tocado dentro de la cristiandad. Y yo me ponía a investigar, digamos, los puntos de vista de algunos personajes creyentes, líderes de épocas pasadas, y me encontré con la información acerca del orgullo de aquel predicador que le llamaban el príncipe de los predicadores, que es conocido como Spurgeon. Spurgeon dice del orgullo, dice que el orgullo es un pecado, oiga esto, que todo lo penetra y que asfixia todas las cosas. Esto dijo el príncipe de los predicadores, que el orgullo es un pecado que todo lo penetra y que asfixia todas las cosas. También dijo, todo lo que toca el orgullo se torna maligno. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? El criterio que tenían del orgullo, que todo lo que toca el orgullo se torna maligno. Luego también en comentarios de otro creyente muy eminente durante su tiempo, que se identifica como C.S. Lewis, él dijo del orgullo de la siguiente manera: el orgullo de cada persona, oiga esto, el orgullo de cada persona está en competencia con el de todos los demás. Entonces daba a entender que el orgullo de una persona compite con el orgullo de otras personas. ¿Quién ganará? Ninguno, porque los dos son tan orgullosos que no reconocen derrota. Y luego dijo entonces, a raíz de eso, que el orgullo es competitivo por naturaleza. Quiere decir que cuando hay orgullo, una persona compite con otros. Ni siquiera puede decir de que espera en el Señor que lo levante, sino que tiene una competencia con otros. Si compró un carro fulano, allá va él a comprar uno para estar en competencia. Si son familias y uno compra una casa, allá corre otro a comprar una casa. Si le mira muebles nuevos a alguien, allá va también a comprar. Siempre están en competencia por causa del orgullo. Ahora, hubo también un escritor puritano que hablaba siempre de la pureza en el siglo XVII, y él dio una descripción del orgullo bastante interesante. Dijo: el orgullo fue el pecado que convirtió a Satanás. Oiga esto, que lo convirtió, siendo el portador de luz. Cuando llegó el orgullo a él, fue convertido en Satanás. Entonces el orgullo convierte, no para Dios, sino para propósitos del mismo orgullo. Y dice también que Satanás conoce mejor que cualquier otra criatura el poder mortal del orgullo. Que lo conoce Satanás, que lo utiliza tan a menudo para envenenar a los santos, dijo este escritor. El orgullo, como el licor, es intoxicante. Un trago o dos de orgullo por lo general dejan al hombre sin valor ante Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cómo manejaban ellos, hermano, esta realidad, y la definían, pero tan extraordinariamente, que es imposible quedarse sin entendimiento de lo que significa el orgullo. Entonces, nosotros encontramos en la Biblia a una criatura arcaica, es decir, muy antigua, que fue infectada por el orgullo. Y yo sé que usted ya sabe de quién voy a hablar. Y claro, es de lo que acabo de decir, de que el orgullo fue el que convirtió a Satanás. Y la Biblia dice en Ezequiel respecto al orgullo que llegó a él, en el capítulo 28, verso 17, dice así. En esta versión dice: tu belleza te llenó de orgullo, tu esplendor te hizo perder tu sabiduría.
yo te derribé por tierra y te di en espectáculo a los reyes. Mire que a Dios no le pareció de que aquella creación, que era, por lo que la Biblia describe, una criatura hermosa, por su hermosura se haya llenado de orgullo, de tal manera que el mismo orgullo hizo que su esplendor que tenía ya no se lo atribuyera a que Dios se lo había dado, sino que se lo atribuyó a sí mismo por causa del orgullo, de tal manera que ese esplendor le hizo perder la sabiduría nata que tenía. Perdió la propia sabiduría. Quiere decir que el orgullo en un momento nos puede hacer actuar sin sabiduría, sin entendimiento y sin conocimiento. Perdón, hermanos, con todo respeto quiero decir, usted sabe que soy muy temeroso ante las potestades caídas, pero lo que quiero decir a raíz de este versículo, que el orgullo puede hacer a una persona que se vuelva torpe en su vida diaria, haciendo cosas motivadas por el orgullo que le ahogan la sabiduría que se haya cultivado ya durante muchos años. Y esto le pasó a esta criatura. Otra versión dice: tu corazón estaba orgulloso y soberbio a causa de tu hermosura. Destruiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Te arrojé por tierra. Te pongo delante de reyes para que te miren, para que vean el ejemplo de lo que hace el orgullo. Eso es lo que quiere decir Ezequiel 28:17. Ahora, no solamente Ezequiel habla del problema de esta criatura con el orgullo, sino que el profeta Isaías también habla de la misma situación en el capítulo 14, verso 11. Ahí dice, respecto a la misma criatura: derribado ha sido tu orgullo al Seol. El sonido de tus arpas debajo de ti se extienden, pobredumbre, tu cobertor es una gusanera. Entonces, aquí estamos viendo que Isaías, profeta, Ezequiel, profeta, hablan de ese mal en esta criatura que, siendo, hermano, como el primogénito de los querubines, por la forma como estaba ataviado de parte de Dios, esa hermosura no la supo procesar. No la supo procesar de tal manera que pensó, eso es lo que hace el orgullo, lo hizo pensar que eso era el resultado de quién era él en sí, y no le atribuyó a Dios de que lo que era en sí era por causa del Señor. Mire si no es importante cómo esto lo podemos nosotros aplicar. Cuando Dios comienza a bendecir a una vida, cuando Dios comienza a usar a las personas, cuando Dios comienza a engrandecer a las personas, cuando Dios comienza, hermano, a marcar una diferencia con esa persona y demostrar que esa persona tiene la bendición del Señor, el problema grande es cuando la persona, el hombre o la mujer de Dios, comienzan a atribuirse a sí mismo que todos los resultados que tienen es por causa del esfuerzo que hace o de la capacidad que tiene, ya sea intelectual, para poder tener esos logros. Esto es impresionante. Y usted no me dejará mentir que ha escuchado hombres tremendos de Dios decir: miren todo lo que he hecho. Soy el predicador más famoso. Soy internacional, soy esto, que cuánta gente me sigue, cuánta gente me oye. Solo habla de sus logros, de su estadística, de esto y de lo otro, pero se le olvida que todo lo ha hecho Dios. Que nosotros sin Dios no lograríamos hacer nada de eso. Y sabe una cosa que me llama la atención a mí, porque hay mucha gente que dice: pero si Dios ya conocía a esta persona, ¿por qué le dio tanto si ya sabe de que iba a ser orgulloso? Es que Dios no tiene problema para darte, porque Él te puede dar y Él te puede quitar, porque es de Él lo que ha llegado a nuestra vida.
De tal manera que no podemos negar que Dios da. Y hermano, y esto ha sido el patrón que podemos ver en mucha gente, que cuando ya está en la cúspide de la excelencia o de la victoria, empezamos a ver cuando se echa para sí mismo gloria. Donde su persona es más importante que Dios. Donde a sí mismo se atribuye esos logros, esas ventajas, esos alcances, hermano, y se olvida de que es Dios. Nosotros sin Dios no somos nada, somos mortales. Y eso me llama la atención. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Como dice la Biblia, que el que se envanece, o el altivo, Él lo humilla. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Aquel que llegó arriba y se le olvida darle la gloria al Señor, sencillamente Dios le quita. Mire, hermano, aquí entre nos, ¿no será que Dios está tratando con todos nosotros? Mire cómo nos tiene el Señor ahorita. Mire, con todo respeto voy a decir lo siguiente. Todas las iglesias en todo el mundo están, hermano, pastoreando, por decirlo así, la misma cantidad de gente. Es decir, aquellas iglesias, digamos, de 25,000 personas, ahorita solo pueden tener lo más 100 personas. Aquellos que nos captábamos que éramos internacionales y que andábamos por todo el mundo predicando el evangelio y que nos oían, hermano, y que nos seguían. Mire ahora dónde nos tiene. A todos nos tiene sin salir. Todos estamos, aunque estos predicadores y nosotros aquí también tenemos templos grandes, hermano, megas templos, no pueden pastorear los miles. ¿No será que Dios está trabajando en nuestra vida para quitarnos la jactancia de ser pastores de multitudes, de miles? Y ahora todo mundo tiene la misma cantidad. Los que tenían 20, pues están con sus 20. Los que tenían 25,000, 10,000, 15,000 personas en el templo, apenas les dejan tener 100 en algunos lugares. Nosotros que tenemos, hermano, un par de centenares, imagínense, aquí estamos, gloria a Dios, un remanente. Nos pusieron a todos iguales, para que todos reconozcamos que la grandeza es de Dios y no del hombre. Para reconozcamos que Dios tiene control de todas las cosas y que Él decide cuándo te va a dar, pero eso es cuando ya hemos procesado el orgullo. Oía un predicador dominicano que decía: se acabaron las campañas, se acabaron las grandes concentraciones. El Señor nos metió a todos en cuarentena. Se acabaron los viajes internacionales. Dios bendito. Ya ni sé ni cómo es subirse a un avión. Hasta se me olvidó. Dios lo ha hecho. Dios sabe por qué. Entonces, esto es importante porque yo tengo que llevarlo a un punto que le ayude a usted a tomar una actitud que no le impida la bendición y la prosperidad y la grandeza de Dios. Y que usted sepa, por la profecía que oímos también hoy, que yo creo, de que viene un tiempo mejor para nosotros de mucha bendición. Y cuando esa bendición llegue a su vida y usted comience a salir de las crisis y comience a ver la prosperidad y la abundancia, le dé siempre la gloria al Señor. Venga, así es. Que siempre reconozca que sin Él es imposible alcanzar esas bendiciones. Ahora, cuando yo veo entonces esta palabra de orgullo, quiero llevarlo a ciertos sinónimos que tiene con esta palabra. Por ejemplo, la palabra orgullo va íntimamente relacionada con otra palabra que es soberbia. Y la soberbia, según el concepto, dice que es aquel o aquello
que tiene una excesiva estima de sí mismo y menosprecia a los demás. ¡Wow! Oiga esto. Tiene una excesiva estima de sí mismo y menosprecia a los demás. Dios no quiere que el hijo de Él tenga una baja estima, pero tampoco a Dios le agrada que el hijo de Él tenga una excesiva estima, porque eso es ser soberbio. Y un soberbio es uno que se jacta de sus logros pasados y presentes, ya lo dije, creyendo que todo lo que ha logrado es gracias a su propia fuerza, por tanto no le da gloria al Señor. También la Biblia le llama a eso vanagloria de la vida. Otra palabra es la arrogancia. Va íntimamente ligado al orgullo, y la arrogancia es la actitud por la cual alguien que se siente superior menosprecia a los demás, ya sea por su nivel intelectual, por el color de su piel, por el país de origen o cualquier otra razón que lo haga sentir superior. Eso es arrogancia. Y arrogante es uno que se atribuye o se exagera facultades que no tiene y expresa en su corazón que lo haría mejor que otro en todas las cosas. Ahora, este es el mal que puede afectarnos. Que el Señor siempre, oiga lo que voy a decir, te honre a ti. Daniel siempre fue honrado por Dios, porque con la actitud de humildad que Daniel mantenía, honraba a Dios. Porque por más que quisieran destruir a Daniel, por más que quisieran esconder a Daniel, por más que quisieran, hermano, atemorizar a Daniel, Dios siempre lo sacaba en victoria, porque él tenía una actitud de humildad. ¿Cuántos quieren eso? Oye esto, hermano, cuando tú decides tener la actitud de humildad, se te puede levantar todo el infierno, todo el mundo puede estar en contra de ti, se puede levantar quien quiera poderosamente contra ti, pero Dios no te va a abandonar, porque escrito está que al humilde Dios lo va a levantar, y no le va a importar quién esté de acuerdo para que seas levantado. Sencillamente Dios lo hace por la actitud de humildad en tu vida. Amén. Dios no le pide permiso a nadie para levantarte. Lo único que mira es la actitud que hay en ti. De tal manera entonces que hacia donde voy con el poco tiempo que me queda es a explicarle como nunca antes lo que el orgullo puede hacer en una persona. Yo sé que es un tema que la gente pensará que no es importante. ¿Cómo no? Sí es importante, porque es una situación que va directamente, hermano, a pues el testimonio de un creyente, en la realidad de la transformación de un creyente, en la actitud de un creyente verdadero. Y es mantenernos en la posición que él dice, porque la humildad tiene promesa. Ahora, esas actitudes de orgullo pueden surgir por diferentes razones. Por ejemplo, la actitud de orgullo, ¿qué es lo que denota en una persona? Bueno, el orgullo hace a la persona independiente. El orgullo lo hace vanaglorioso. El orgullo lo hace autosuficiente. Pero mire también lo que hace el orgullo. El orgullo hace que la persona tenga falta de tiempo en la presencia de Dios. Ya ni a Dios necesita el orgulloso. Se vuelve criticón y acusador en actitudes y pensamientos. Eso es el orgullo. Deshonra la autoridad. Tiene un deseo de ser servido en vez de servir. Tiene deseo de reputación, deseo de control sobre otros. Entonces el orgullo es una situación que confronta a Dios con la actitud. Y podríamos mencionar algunos sinónimos también, que son suficiencia, soberbia, altivez, endiosamiento, engreimiento, ínfulas, vanidad, pedantería, presunción, arrogancia, petulancia y soberbia. Bueno, esto a manera de entender la naturaleza del orgullo.
Pero hay algo que yo le platicaba a mi esposa y le decía hoy. Yo he predicado en el pasado mucho acerca del orgullo. Y he pensado que en su momento llegué a tener un concepto claro de lo que es el orgullo para poderme guardar de eso. Sin embargo, me encuentro en la Biblia, oiga esto, con una descripción de lo que realmente es el orgullo. Y encuentro que además de que Satanás es la representación del orgullo, oiga lo que le voy a decir, en la Biblia se habla de otra criatura que podría tener como las características mayores del orgullo en su naturaleza, y que es, oiga esto, la potestad que opera inoculando el orgullo. Ok, por esa razón hasta ahorita le doy el tema de esta prédica y lo he titulado La inoculación del orgullo. Y esto es interesante, porque esa criatura se llama Leviatán. Leviatán. Yo no sé si ustedes se recuerdan, hace años yo prediqué de Leviatán. Me quedé corto con lo que dije en aquella oportunidad, porque me doy cuenta ahorita que hay 56 características del orgullo que son las que inocula esta potestad que representa el orgullo. Hermano, de una manera impresionante. Nos quedamos cortos con las definiciones que podría darnos un diccionario o las mismas que acabo de utilizar yo hace un rato. Me quedo corto cuando veo realmente que hay una entidad muy mítica, hay una entidad bastante compleja de describirla. La Biblia solo lo presenta como una entidad del mar, pero que está a cargo de todos aquellos, dice, los hijos orgullosos. Quiere decir que cuando hay un orgulloso que no renuncia a ese espíritu de orgullo, esta potestad Leviatán se convierte en el rey de esos orgullosos. Por eso es importante renunciar nosotros. Ahora, quiero llevarlo entonces al pasaje de la Biblia en Job 41:15, rapidito. En ese capítulo 41:15, Job nos dice así: sus fuertes escamas son su orgullo, cerradas como apretado sello. Aquí empieza Job a describirle, o le comienzan a explicarle a Job acerca de esta potestad. Sus fuertes escamas son su orgullo, cerradas con apretado sello. ¿Por qué a Job le llevaron ese mensaje? Empecemos a ver las características de Job. Era el hombre más rico del Medio Oriente. No había otro tan conocedor de misterios como él en el Medio Oriente. Era dueño de ovejas, de camellos, de bueyes. Era el hombre más rico del Medio Oriente. Tenía los hijos más bendecidos del Medio Oriente. Entonces poder decir, tenía mucho por qué sentirse orgulloso. Y entonces a él el Señor le habla de esta manera y le empieza a describir acerca de Leviatán, diciéndole: sus fuertes escamas son su orgullo, cerradas como un apretado sello. El verso 33 dice: nada en la tierra es semejante a él, que fue hecho sin temor. Mire lo que era Leviatán, a la misma vez orgullo. Desafía a todo ser altivo. Oh, Dios bendito. El mismo Leviatán dice: no hay otro tan orgulloso como yo. Desafía a todo ser altivo. Y dice: él es el rey sobre todos los hijos del orgullo. De tal manera que esta criatura del mar es una potestad que reina sobre los hijos del orgullo. Y según la Escritura, óigame esto, hermano, según la Escritura, solo puede ser vencido Leviatán por Dios.
Esto me llamó la atención porque asimismo, como dice en Malaquías acerca del devorador, que por esta causa yo reprenderé al devorador por vosotros, como que el devorador solo Dios lo puede sujetar en una reprensión. Así Leviatán solo Dios lo puede vencer, de ahí nadie lo puede vencer. Por eso no es con lógica ni con razonamiento que se vence, sino que esto es tomar la actitud de humildad y pedirle al Señor: Señor, líbrame de que Leviatán se constituye sobre mi vida un rey. Porque el rey que nosotros tenemos que mantener en nuestro corazón es aquel del cual se escribe que siendo Dios no se aferró a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y de hombre, y vino a servir. Entonces, es impresionante saber que hay males que destruyen al creyente y que el creyente no los considera peligrosos porque son entidades que no provocan manifestaciones, como dije, como otros espíritus. Pero ciertamente el orgullo es más dañino que cualquier ataque de un espíritu que intente poseer nuestra vida. La inoculación que ellos manejan, especialmente Leviatán, puede destruir la virtud de una persona llevándolo a perder la posición que ha alcanzado. Puede llegar a perder la posición por causa del orgullo. Por eso Isaías, cuando habla de Leviatán, dice: aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Mire qué interesante que Isaías describe a Leviatán desde varios puntos de vista, pero dice en aquel día. ¿Cuándo? No un día final. Claro que sí, definitivamente. Sin embargo, en aquel día se vence Leviatán en nuestra vida cuando nosotros tomamos la actitud de humillarnos delante del Señor, de ser humilde. Ahí Leviatán es destruido en nuestra vida. Mucha gente ha tratado de describir a Leviatán de tal manera que aparece una pintura que se hizo en el año 1865 por un personaje llamado Gustave Doré. Él hizo un grabado representando a Leviatán siendo vencido por Dios, porque fue inspirado por Isaías capítulo 27, y usted puede buscar en el internet la destrucción de Leviatán y va a encontrarse con esa pintura, hermano, que es una obra de pintura que desde el año 1865, donde se hablaba de la destrucción de Leviatán. Pero la gente conoce a Leviatán solo desde el punto de vista de esa pintura. Pero cuando nosotros vemos la razón por qué Isaías le comienza a decir de diferentes maneras, nos damos cuenta que el nombre de Leviatán en sí, la palabra en sí de Leviatán, es bastante compleja encontrarle significado. No tiene realmente una raíz etimológica, sino por el sentido de la oración. Entonces se entiende que Leviatán significa enrollado o torcido. Me llama la atención que se le puede llamar monstruo del mar, serpiente gigante o dragón, animal grande acuático o quizás dinosaurio, un dinosaurio que ya está extinto y que se le considera muy similar a lo que se llamó en su momento plesiosaurios. Un plesiosaurus, un tipo de dinosaurio que existió. Entonces la gente o los estudiosos le atribuyen a Leviatán esa forma, pero Leviatán es más complejo que eso. De no ser así, nosotros no entenderíamos la razón por qué 5 veces se menciona a Leviatán en toda la Biblia. En Job capítulo 3:8, Job 41, Salmo 74:14, Salmo 104:26 y Isaías 27:1 que acabamos de leer. Ahora, quiero
Así rápidamente el tiempo ya se fue. Bueno, me quedan 10 minutos, no sé por qué me está abundando, pero aquí veo que son las 9 ya. Pero estas 56 características de Leviatán nos dejan ver que el orgullo es un mal más peligroso que cualquier otro espíritu que pueda afectar la vida de una persona. Quiero finalizar con esto. Mire, voy a leerle, son 56, no se las voy a leer todas, pero por lo menos voy a hablarle de 20 cosas que hace Leviatán, que es Leviatán. En el capítulo 41, todo el capítulo 41 del libro de Job es la descripción del orgullo. Claro, de Leviatán. Leviatán es la potestad del orgullo. Pero solo en ese capítulo se hablan de 56 cosas que representa el orgullo. Por eso le decía que los conceptos míos se quedan cortos cuando vemos a la luz de la palabra lo que es Leviatán. Y entonces, por ejemplo, en el verso 1 del capítulo 41 dice que Leviatán no se atrapa con anzuelo. Oiga, dice: su lengua no se sujeta con cuerdas. Su nariz no puede ser atada, en el verso 2. Su quijada no se perfora con garfios. En el verso 3 dice: no ruega por su vida. Oiga, Leviatán no ruega por su vida. No se sujeta a la servidumbre del hombre. ¿Qué quiere decir? No sirve, no le gusta servir, en el verso 4. No se puede domar, verso 5. No es comestible, hermano, no sirve para otra cosa, no es comestible. No se puede partir en piezas y venderse. Su piel no puede cortarse con cuchillo, verso 7. Su cabeza no puede ser traspasada con arpón. Ningún hombre puede pelear contra él, verso 8. La esperanza de capturarlo es burlada, verso 9. Los hombres se rinden en la batalla al solo verlo. No existe hombre osado para despertarlo, verso 10 y 11. Solamente Dios lo conoce y no lo confunde, verso 12. Ningún hombre descubre su vestidura y piel, verso 13. Ningún hombre puede frenarlo. Ningún hombre puede abrir su quijada, verso 14. La gloria de sus vestiduras son escudos fuertes, verso 15. 20 características de lo que es Leviatán. ¿Seguimos o le paramos? Seguimos. Ay, hermano, yo le voy a seguir, usted me perdona. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Mire lo que dice: sus escudos están cerrados entre sí. Sus escudos están tan cerrados que ni el viento los penetra. Verso 16, ¿qué quiere decir? Ni el ruaj de Dios lo penetra. Los escudos están tan pegados uno a otro. Verso 17. Están pegados contra sí, no puede separarse. La luz se apaga con sus narices cuando estornuda, verso 18. Sus ojos son como soles que salen en la mañana. Las antorchas encendidas se pegan con su boca cuando las abre, verso 19. Centellas de fuego proceden cuando abre su boca. De sus narices sale humo cuando respira, como una olla que hierve, verso 20. Su aliento enciende los carbones de su boca en llamas de fuego, verso 21. Su cerviz es extremadamente fuerte, verso 22. Delante de él se esparce el desaliento o el terror. Su carne no es suave, ni sólida y firme, verso 23. Su carne es inmovible. Su corazón es como piedra de molino, verso 24. Los fuertes le temen cuando ataca, verso 25. A causa de su destrucción los fuertes se purifican, dice. A causa de la destrucción que él promueve, los hombres deciden purificarse para no ser alcanzados por él. La espada no penetra su piel dura, verso 26. Ni la lanza, ni el dardo, ni ninguna arma tiene efecto en él. Wow, hermano, esto es impresionante. Considera el hierro, Leviatán considera el hierro como paja débil, verso 27. Estima el bronce como leño podrido. Las flechas o saetas no tienen efecto en él, verso 28. Las piedras de honda caen sobre él como paja. Tiene toda arma por hojarasca, verso 29. Se burla de la jabalina.
camina y se acuesta sobre las piedras afiladas, las cuales no tienen ningún efecto en él. Verso 30. Las piedras afiladas y agudas son tan suaves como el barro para él. A donde quiera que va hace hervir como una olla el agua. Verso 31. Remueve el mar en espuma como una olla de ungüento. En pos de sí hace una senda espumosa en el agua. Hace parecer que el abismo es canoso y espumoso. No hay nada como él sobre la tierra. Verso 33. No tiene temor, menosprecia toda cosa alta. Y por último, él es el rey sobre todos los orgullosos. Verso 34. 56 cosas que es el orgullo descritas en la naturaleza de Leviatán. No es cualquier problema, mis hermanos. El orgullo no puede habitar en nosotros porque nos va a privar de bendiciones, de posiciones. El orgullo ha destruido vidas, ministerios, matrimonios, familias, congregaciones. Han perdido sus posiciones por causa del orgullo. Yo quiero finalizar haciendo una oración, pidiéndole a Dios que nos ayude. Amén. Primeramente, a mí como su pastor anhelo que Dios me ayude. Bienaventurado el que ha sido tratado por Dios en el área del orgullo y no le ha quedado a usted ni una escama de ese orgullo, de tal manera que Leviatán no puede ser el rey de ninguno de nosotros mientras hemos tomado la actitud de ser humildes. Yo lo invito a que usted tome una actitud y verá cómo Dios lo va a bendecir, lo va a poner en una posición y va a pelear por usted siempre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, vengo poniendo delante de ti mi vida, la de nuestros hermanos, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya y nos haga ver en el interior de nuestra vida cualquier influencia que haya venido, Señor, a darnos una mentalidad que nos conduzca a una actitud para que nos mantengamos en una posición de excesiva altura y sobre otros. Señor, yo tomo la actitud de mantenerme humilde para ti, Señor, para que el orgullo no se enseñoree de mí, ni de mi casa, ni de ninguno de los míos. Porque anhelo, Señor, siempre darte la honra y la gloria. Anhelo, Padre amado, que tú siempre estés por mí, pelees por mí, y que mis bendiciones que tú has decidido dármelas no tengan estorbo para llegar, y que en medio de esta crisis los humildes salgamos en victoria. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, a cada uno de ellos. Gracias por todo lo que les has dado, les has mostrado y has hecho por su vida. Guarda el corazón de cada uno de ellos para que, Señor, se mantengan en esa actitud que a ti te agrada y que los hagas herederos de la tierra. Señor, hoy vengo poniendo como una petición, Señor, concédenos un lugar que pueda ser propio, como una congregación propia, donde nadie nos cierre las puertas. Señor, por favor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Oremos por una congregación, hermano, que nos dé el Señor algo que sea propio para el ministerio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Nuestro corazón será guardado y te daremos a ti la honra y la gloria. Bendecimos a tu pueblo en el nombre